Lucas capítulo 23, versículo 34 al 43, lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente perecemos, porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En este día comenzaremos una pequeña serie de predicaciones bajo el tema El mensaje de la cruz, puesto como título El perdón y la salvación. Todos creo que sabemos quién fue Jesús, pero para que ustedes sepan, el que no sabe, Jesús fue un niño que nació de una virgen. Ya estamos hablando de algo milagroso. Y mientras él estaba en su niñez y cuando era más joven, él empezó a enseñar unos señales de cómo él era escogido. Cuando Jesús ya estaba jovencito, estaban los padres yendo de un lugar a otro y él se quedó en el templo escuchando lo que estaban diciendo adentro del templo, mientras sus padres habían seguido en una caravana. Cuando regresaron y lo encontraron, le dijo: bueno, estoy haciendo como yo tengo que hacer en los negocios de mi padre. Ya estamos viendo que Jesús era un niño no muy común, que Jesús era un joven no como todos los demás. Había un plan con él que Dios tenía para el resto del mundo, incluyéndonos a nosotros. Amén. Hoy vamos a concentrarnos en el perdón y la salvación, que son lo que nos habla el versículo 34 y 43 de Lucas 23. Cuando me estaba preparando, busqué información del perdón y encontré una información secular. Esto fue escrito por un grupo de doctores. Y estos doctores están hablando de qué es la importancia de perdonar. Estos doctores dicen que la disminución de los niveles de ira y hostilidad es lo que pasa cuando alguien pide perdón. Cuando tú tienes una hostilidad, una ira hacia alguien porque te ha hecho algo, cuando tú le pides perdón, tú te empiezas automáticamente a sentirte mejor porque estás en mejor lugar. Estos doctores dicen que hay un aumento de los sentimientos de amor. Cuando tú pides perdón, entonces como que tú estás abriendo una puerta para amar a tu prójimo. Qué casualidad que la Biblia lo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces también dice: mejor habilidad para controlar la ira. Cuando tú perdonas, que tienes esta habilidad de controlar la ira mejor. Incremento para la capacidad de confiar en otro. Liberación de los sentimientos asociados a eventos pasados. En otras palabras, cuando estoy diciendo que cuando nosotros nos liberamos de estos sentimientos que están asociados a eventos pasados,
que cuando va a pasar algo, lo que hace es recordarte lo que ya pasó en el pasado, y eso como que te ata, no te sientes libre, porque te estás recordando lo que ya pasó. Próximo punto. Ayuda para evitar la repetición de ciertos patrones negativos. Si tú perdonas, te ayuda a no repetir cosas negativas que ya habías hecho antes. Mejoría significativa en los desórdenes del índole psicológico y de la salud en el sentido general. En otras palabras, está diciendo que si tú no perdonas, tú te enfermas a ti mismo. Y esto te ayuda a ser libre de estas cosas psicológicas que te atacan en la mente. Dice el próximo punto: beneficia tanto a quien lo otorga como a quien lo recibe. Esto es una calle de dos sentidos, como yo digo. No solamente tú tienes que perdonar, pero también tienes que ser perdonado. Muchas personas andan por ahí heridos porque alguien les ha hecho algo y no le ha pedido perdón. Pero también puede ser que tú seas el agresor, que necesites pedir perdón. Pero lo que al final del día ambas personas salen con beneficios de esto si lo practicamos. Fortalece y solidifica las relaciones. Eso quiere decir que si tú tienes una relación y hay algo entre medio que está mal, si tú no pides perdón, esa relación va a estar como que un poquito temblorosa. Fortalece esa relación, sea de esposo, esposa, hermano o familiar o hasta amigos. Ahora, esto a todo punto son de los doctores que le acabo de decir. Ahora, cuando nosotros regresamos a la palabra de Dios, al mensaje de la cruz, entonces entramos a lo que se llama la Biblia. En la Biblia podemos ver como en diferentes lugares dice que es importante perdonar a los que nos ofenden como Jesús lo hizo. Y nosotros estábamos viendo estos versículos bíblicos y ya sabemos lo que está el contenido en Lucas 23, porque lo acabamos de leer. Cuando vamos a la Biblia nos presenta un modelo de cómo orar. En esta oración modelo vemos cómo empieza en una adoración. Luego dice: perdonaos tal como perdonamos. Yo diría que la segunda cosa más importante en una oración basada en Mateo 6 es pedir perdón, porque así es que lo dice la palabra de Dios. Si la Biblia incluye este modelo, esto debería de darnos una idea de la importancia de esta acción. Quizás tú tengas un bochorno porque a menudo estás haciendo las cosas mal y tienes que pedir perdón muchas veces. Déjame decirte lo que dice la Biblia. Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Jesús le contestó, dice la Biblia, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18 del 15 al 22, usted puede leer todo el contexto. Quizás las razones médicas que mencionamos al principio no te llaman la atención y piensas que puedes continuar viviendo tal como estás. La palabra de Dios es mucho más clara y directa en este tema del perdón. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros perdonamos, entonces seremos perdonados. Entonces, como nos estaba diciendo la oración modelo, aquí también en Mateo estaba diciendo: perdona como tú también has sido perdonado. En otras palabras, Dios nos ha enseñado el ejemplo. Solamente tenemos que ir a compartirlo con otros y practicarlo. En otras palabras, como Él nos perdonó, nosotros también tenemos que ir a perdonar a los demás. Desafortunadamente, esto no es opcional. La Biblia nunca toma el tema del perdón como sugerencia, sino como un mandato.
Dice Lucas 17 en el verso 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano parece contra mí, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Dice el 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Nos creemos por encima mejor que Dios. Y vemos que ciertas personas como que siguen haciendo las cosas mal y nos creemos que somos mejor que Dios en el sentido de que ya no queremos perdonar. No, si eso lo hizo ayer, eso sigue haciendo lo mismo, eso no aprende. Eso es lo que dice la palabra, que si viene 7 veces al día diciendo me arrepiento en nuestro trabajo, perdonar a tal persona. Esta es la realidad y disculpa si no te gusta, disculpa si suena fuerte, pero la Biblia nos está mandando a tener que tener un estándar más alto de nosotros para vivir como cristianos. Dios está pidiendo mucho más de nosotros en esta vida. Un estándar más alto, y nos está diciendo que no solamente que perdonemos al enemigo, sino que amemos al enemigo como a nosotros mismos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ahora vamos a movernos a la parte de la salvación. Crucificado con Jesús estaban 2 hombres o 2 malhechores. En medio de la incredulidad y burla que ocurrió en ese lugar, uno de los malhechores entendió que estaba mal y que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Ese hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. En el verso 42, ahí es que lo dice. Aquí es que empieza una historia nueva para ese malhechor. Le llamamos hoy la salvación. Mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso lo dice Juan 1:12. En el versículo 24 de Juan 5, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A lo mejor usted se está preguntando que por qué el pastor en el día de hoy está mezclando el perdón con la salvación. Bueno, en los versos que hemos visto, el perdón va a mano con la salvación. En otras palabras, hay que primeramente reconocer dónde estamos parados. Después que reconozcamos dónde estamos parados, tenemos que pedir perdón. Y después que nosotros pedimos perdón, entonces que recibimos esta salvación. Sí, porque al principio de Lucas 23, esto fue lo primero que vimos. Estas personas estaban diciéndole a Jesús, tú no eres el rey, tú no puedes salvarte a ti mismo, ¿por qué tú no puedes hacer esto por nosotros? Pero hizo falta que aquel hombre reconociera que sí él era el rey y que mofándose de la situación, no iba a recibir su salvación. Él tuvo que primero reconocer, pedir perdón, y entonces fue que Jesús le contestó en el versículo 43. Por eso es que estamos mezclando estas 2 palabras, porque las 2 van juntas. Para terminar, cuando llegamos a este versículo 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre que estaba por morir sabía lo que le iba a venir, por eso pidió perdón. Y Jesús le dijo en este verso, ahora vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora yo le pregunto a usted, que es una persona libre, una persona pensante libre, ahora que esto espera, aquel pobrecito estaba en la cruz por días antes de morir, y a nosotros que nos queda una vida completa, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos usando nuestra libertad? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Estás reconociendo lo que la Biblia te dice en el día de hoy? ¿Has pedido perdón? ¿Sientes la salvación en tu vida? Si no la sientes, no es tarde todavía. Todavía hay tiempo para empezar a cambiar. Quizá nunca habías escuchado lo que estoy diciendo hoy de esta manera. Hoy a Dios le ha placido que lo escuches. Toma una decisión. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados y cree en su promesa como el malhechor hizo. De esta manera podrás estar con Dios en el paraíso cuando llegue
tu día. Asegura tu futuro mientras todavía tiene una oportunidad. Mañana no es garantizado. Dios te bendiga de manera especial.